Mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Este es un video básicamente detrás de escena de todo el videoclip de Un Disco Viejo, que fue de verdad un reto para mí hacer. Nunca había hecho un video con tanta historia. Vamos a entrar directamente hacia cómo fue toda esta locura. Bienvenidos. Sonaba un disco viejo y me llegó hasta el alma. Poesías cantadas. Yo quise hacer un concepto para hacer este video dentro del Teatro Municipal porque el tema se merece algo así. Es un vals con cuerdas, sinfónico muy bonito. La canción, la letra, el arreglo, todo se presta para algo así. Ya nos dejamos por los prejuicios de aquellos tiempos. Pero hablando con el director me dijo, bueno, vamos a hacer ta. Y yo le pregunté, pero vamos a llenarlo, lo cual me dijo, no, eso va a ser muy difícil por la logística, cómo vas a pagar a cada extra, o sea, es mucho presupuesto. Y se me ocurrió poner, tú sabes, una historia, a ver quién podría venir como extra, bien vestido, y quién le interesaría, ¿no? Yo pensaba que iba a haber, no sé, unas 50, 60 personas. Y se inscribieron más de 4.000 personas. Tuve que cerrar la inscripción. O sea, oh my god, perfecto. Entonces vamos a llenar el local. Pero obviamente no tengo para pagar a todo el mundo porque soy independiente. Yo estoy haciendo esto a pulmón, ¿me entiendes? Entonces es prácticamente imposible. Pero sí le prometí de los discos entregarle un disco a cada persona. Pero no pude traer 500 porque eran too much. Yo solamente estaba pensando en 300 máximo. Mira, no puedo abrir la puerta, qué horrible. ¿Se está peleando con la puerta? Sí, no se abre. Backtrack. Entonces, traje 300 discos, es lo máximo que pude traer. Estaba pensando solamente en 300, pero entonces vamos a regalar 300. Las primeras 300 personas que se escribieron y confirmaron van a tener sus discos. Y los otros 200 van a venir y vamos a tomarnos aunque sea una foto, etc., ¿no? Pero imagínate tomarte una foto con cada una de las personas. Son 500 personas. Y eso fue uno de los más grandes retos que he hecho porque yo sentí que mi cara se frició. O sea, había un punto donde esta sonrisa era mi cara normal y no podía bajarlo. Y dije, ¿cómo se baja esta sonrisa? ¿Por qué? Era una cosa loca, una cosa crazy. Pero muchas gracias a cada uno de los extras. Entonces ya, hoy es un día, la noche anterior, y vamos a comenzar a filmar toda esta vaina. ¡Let's go! Y es un CD DVD, así que carito eso, ¿no? Esto es un collector's item. ¡Wow! Pero lo importante es que lo hemos logrado. Para toda la gente que va a ir mañana. Espero que lo aprecien esa vaina. Ceviche 69. Si no van, no son mis amigos. No, tienen que ir lo máximo. Cali Day. Ya estamos activos. 7:17 de la mañana, saliendo del Fairfield de Miraflores al Teatro Municipal para el videoclip de Un Disco Viejo. Empacando el carro de July y el Uber para que nos acompañe también, porque no va a haber mucho espacio. Vamos con todo, primo. Bueno, estamos activos aquí en el Teatro Municipal, comenzando el día con un frío en la patada. ¿Frío? Algo anda mal. Y porque todavía no está listo el escenario. ¿Dónde es el salón? Vamos para allá. ¿Quieres ver? Quiero agradecer a mis amigos de Yaqua, que es agua pero espectacular. Mira esto. Nos apoyaron con todo el agua para hoy, para todo el crew, para toda la gente, porque tenemos muchas personas que van a venir al videoclip y estoy muy agradecido con mi familia de Yaqua. Gracias por todo el apoyo, de verdad que a mí es el agua favorito. La gente dice que el agua que no tiene sabor, sí tiene sabor. Y Yaqua es el mejor. Dale. Mira acá. Yo lo puedo hacer con ustedes, o sea, estos son los golpes que Lima quiere sentir. Ella va a ser la actriz. Mi madrastra. My stepmom. ¿Qué? Mi madrastra. Con la primera escena que ustedes ya se están yendo. Y mi mamá, como después del show, ella
por backstage hay una puerta que se abre y ella como que ve y se está viendo que ella como que va a ir a pararlo, pero ella se detiene y no sale. Estamos aquí con el máster de los másters, Gino Amoretti. Bueno, si ya has visto todos mis videos, ya sabes que fiel con Gino hasta morir. No hay opción. Estamos estrenando... ¡Claro! Esto es heavy duty. ¿Te fuiste al ¿sí o no? Casi, al Oscar. Estoy Mickey Mouse, casi. Está súper nice, primo. Bueno, si tú quieres, yo lo hago por ustedes. ¿No te gusta a ti? No, sí. No, ustedes son los directores, yo acá... Antonio, que se ponga el saco. Me encantó. Claro. A ver. Y peínate, el poco pelo que tienes. Con la Michi quedaba bien. Con la Michi. Tú vas saliendo de la película. Azul. ¿Está bien? No Antonio. somos actores. No, de todas maneras. Vamos a hacerlo Tú muy me bien. vas a enseñar cómo es el... A ver. ¿Puede ser en serio esta vaina? Si te dan permiso. A ver, vamos a hacer la última escena de la historia. Ustedes estuvieron en el palco del segundo piso. Para tomas, vamos a falsearlo, nos vamos a poner en el primer piso para poder la cámara estar a la altura de ustedes, si no estaríamos así. Antonio la va a abrazar acá. Ya. Y eso, digamos, es lo que te hizo detenerte. Y tú te detienes y miras como diciendo, sonríes como diciendo, uy, son felices, ¿no? ¿Qué hago yo interceptándolos, no? Tú seguirás tu vida y donde está Dani es tu posición, Antonio. Tienes plata para pagar actores y tienes que usar tu papá como actor. Recuerden atrás, después de 3, por favor, corre cámara. Señores, ¿está queda? Salen de ver un super show, Sí, estamos comenzando el show ha sido espectacular. 3, Ahí está. 2, 1, acción. Tu nombre que apenas recordaba y reviví de golpe aquellas tardes apasionadas, aquel lugar pequeño donde te veía en secreto, donde éramos felices viviendo en aquel sueño, pero el miedo a que alguien pudiera saber de lo nuestro hizo que terminara algo tan bello, y un día nos dejamos por los prejuicios de aquellos tiempos. Patea, Vivi, camina tranquila. Ay, me caigo. Sube a derechito y balonazo, vamos ahí. Eso es. Listo, quedamos. Espérate. Todos en posición, por favor. Que despertaron cosas pasadas y me trajo tu nombre que apenas recordaba. Atacamos las redes con terror. Y yo, al final, definitivamente yo voy a bajar, tomarme fotos con todos ustedes. No, gracias. Gracias por venir. No, ¿y sabes qué? Aquel lugar pequeño donde te veía en secreto, donde éramos felices viviendo en aquel sueño. No tenía que indicar, pero fueron más de 4.000 personas que se inscribieron y solamente pudimos traer no sé cuántos son. El disco viene. El protocolo va a ser así. Ahorita acabamos de grabar una toma conmigo, ya hemos grabado muchas tomas
Ahora vamos a hacer la toma, la más importante, que es con toda la orquesta sinfónica, con mi mamá con un vestido como de Cinderella. Yo me voy a cambiar, voy a aparecer, no sé si ha visto el dibujo animado como Mickey Mouse cuando estaba con la orquesta. Es una cosa bien o sea, como con la colita. Y entonces vamos a grabar lo que sería el show. Usualmente cuando uno hace un videoclip en un teatro lo hace sin público porque es muy complicado, es complicadísimo la logística y además es complicado ¿para qué? Para la billetera. Entonces es gracias a ustedes que yo lo puedo hacer porque cuando hablé con Coco, que es el director, que es uno de los mejores, un aplauso para Coco y bien. Y también al Teatro Municipal que abrió las puertas a mi proyecto. Así que gracias y también a nuestros actores que han venido de las 7 de la mañana también, que estén aquí. Y mi papá, que es el actor principal. Es muy interesante la historia, porque la canción habla de un disco viejo que trae muchos recuerdos, de un amor que nunca pudo florecer por los prejuicios de aquellos tiempos, ¿no? Puede ser los padres no querían, o no querías seguir con ese amor, pero tu corazón sí. Entonces la canción habla de eso, de ese tipo de historia. Entonces mi mamá se da cuenta y le dedica la canción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por venir. Yo sé que es un sábado por la tarde, lo hemos hecho esperar, pero con todo cariño, gracias de corazón. Está lindo esto, ¿eh? Ay, mejor así. Se ven increíbles. Pero no suena. Sí, prende. ¿Ahí? Che. Ahí, ahora sí. Muchísimas gracias en nombre de Tony, de mi esposo Antonio, de toda la familia Azúcar de la producción, de Coco, Vero. Un fuerte aplauso para la Orquesta Sinfónica de Champán. Aquel lugar pequeño donde te veía en secreto, donde éramos felices viviendo en aquel sueño, pero el miedo a que alguien pudiera saber de lo nuestro. ¿Tu esposa? ¿Cuál de las dos? ¡Qué galán! Saludos mi gente, los invito a escuchar y ver el videoclip de un disco viejo que lo grabamos solamente poquitas personas. ¡Una bulla mi gente! Para encontrar a mi mamá y mi papá cuando eran jóvenes, hay una película que se llama La La Land. Y eso fue una inspiración para lo que es este videoclip. Porque la historia que trata la letra de la canción va mucho con la historia de esa película. Entonces, si tú ves nuestro videoclip, vas a ver mucha similitud, porque de ahí sacamos la inspiración. Entonces nosotros queríamos hacer como un tipo de flashback. En el flashback obviamente teníamos que encontrar a Mimi y Antonio de jóvenes. Yo ya había comenzado lo que es el casting para lo que estoy haciendo, un biopic de la historia de la vida de mi mamá, en realidad de toda la familia. Y entonces aproveché que cuando estábamos grabando escenas para ese biopic, grabamos escenas para lo que es el videoclip. Entonces nosotros encontramos a esos dos actores que vienen siendo Christian y Kami, son increíbles. A través de las redes sociales yo puse un post que estaba buscando Mimi de joven y mi papá de joven, puse unas fotos y nos entraron un montón de
mensajes y de todos esos mensajes se lo di a mi coproductor que se llama Santiago Díaz. Él fue como el casting director. Y la mamá de Kami, Ceci, que nos ayudó muchísimo también. Y de todas las opciones, Kami de una vez me impresionó. Canta súper bien, se parece mucho, tiene mucho carisma. Y justamente Cristian es piloto. Él hizo de marino en también otra novela. Era como que perfecto. Yo conozco a mi mamá. Después de que se casó, tuvo sus hijos, vino a Miami. Y tú sabes que ella fue un poco Transformer, porque mi papá me dice, oye, tu mamá antes era todo súper sumisa, lloraba cada vez que me iba de viaje. Entonces me imaginé a Kami así. Si tuviese que escoger una actriz que sea como mi mamá hoy en día, creo que sería más como una Cruella de Vil, ¿no? Oh my God. No dije eso. Pero digamos Pero yo de segunda jamás. No, esa sería como, tú sabes, muy intensa, fuerte, no tiene pelos en la lengua. Y entonces Cristian, un caballero de fina estampa. Hay algo que de verdad se parece mucho a mi papá y de verdad que cuando hay buena química uno lo puede ver a través de la cámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese beso que se dieron, ese beso fue muy especial porque se lo pedimos. Le digo, mira, esto es solamente para la actuación, no es real. Y entonces Cristian me dijo, bueno, voy a hacer el sacrificio. Pero cuando le dio el beso se demoró un poquito más de lo que esperábamos. Entonces digo, ¡woo! Ya, ahora hay que hacerle un cierto que... Un aplauso para Kami, por favor. Y a Kami. ¿A Kami dónde está ¿Y a también? Kami? A Kami también, lo máximo, bravo. Ustedes tienen que ser igual. Yo estoy hablando con él. Mañana va a ser el día difícil. Mañana va a ser el día donde sí son las tomas más importantes, ¿no? Entonces ahí quiero que ustedes den de todo y sean ustedes mismos si quieren agregarle su parte. A ver, ubícalo. Mira. Me encantan. Ah, lo realizamos más a la sombra. A la sombra. Me encanta. Inclusive puedes abrir un poco más porque luce el lugar, ¿no? Eso está bonito, eso te va a servir. Esa prueba te sirve inclusive, claro. Escúchame, pero Está su madre, está su madre. ¿Está su mamá? Escúchame, Mimi nunca ha sido así cariñosa de nada. Pero quizás en este momento... Mimi lo debe cachetear. Pero en este momento quizás de feeling, claro que sí. Antes de cuando sean reproducidos tiene que ser algo, cariño. Abrazo acá y la cámara está acá. Para Exacto, para mover la cara de Mimi. Señálale el botón. Señalar el botón que mira y va para arriba, para arriba. Ah, está. Claro, ya. Empújalo. Aquel lugar pequeño donde te veía en secreto, donde éramos felices, viviendo en aquel sueño, pero el miedo a que alguien pudiera saber de lo nuestro. Sí, yo soy peruano y este es un regalo muy peruano para el mundo entero. Una canción escrita una vez más por el gran Jorge Luis Piloto y Ender Thomas, que viene siendo una canción que ellos escribieron en tango, pero a mí se me ocurrió hacerlo en vals, en un tema inédito para mi mamá, la primera vez que sale, un disco viejo. Así que gracias mi gente por estar aquí conmigo. Si les gustó este video, ponle un like, ponle un comentario a este video y toca el notification bell, ping, para que sepas cuando subo un nuevo video a mi canal de YouTube. Suscríbete para que no pierdas nada y muchas gracias. Se vienen más proyectos, se vienen más cosas, se viene un disco nuevo, se viene más videos de este proyecto, un biopic, documental. Estoy trabajando duro para poder seguir dándole vida a mi música y alegrando los corazones de ustedes, que es lo más importante. Los quiero y nos vemos en la próxima. Peace.